Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El próximo mes de agosto se van a cumplir 25 años del asesinato en la ciudad venezolana de Barquisimeto de la bailarina estrella Wansa Shergelaswili durante una gira con el Ballet Nacional de Georgia. Nuestro invitado de hoy, el realizador venezolano Etzel Sierra Alta, se ha basado en esta trágica historia para realizar su primer largometraje, Wansa, el caso de la bailarina. საყვარლის საფლავს ვეძებდი, ვერ ვნახე დაკარგულიყო, გულამოსკვნილი რჩიოდი, სადახარ ჩემო სულიკო. Asesinada bailarina de danza tradicional de Georgia en Barquisimeto. Mira, lo único que te pedí fue al Ninro vivo. Muy buenas tardes, Etzel Sierra Alta. Buenas tardes, Jordi. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Gracias por invitarme y gracias a Radio France Internacional. Es un placer tenerte aquí. Si la Venezuela de principios de este siglo era bastante violenta, no imaginabas que recién llegado a París fueras víctima de una estafa, ¿no? Para nada. ¿Qué pasó? Nosotros somos un grupo de 6 personas de la escuela como tal que estaban aquí en Francia, en París, y bueno, al llegar nosotros ya habíamos reservado a través de una plataforma digital la habitación, y bueno, resulta que todo fue una estafa. Cuando llegábamos al lugar había un cartel que tuve que tomarle una foto, traducirla con inteligencia artificial, y cuando vi, para mí fue la locura, no lo esperaba. ¿Qué hora era? Era muy tarde, imagino. Eran ¿no? las 8 de la noche. Lo bueno es que aquí en Francia las 8 de la noche todavía es de día. Y empezamos a caminar a una estación de RER, de metro, y al frente, porque se me estaba apagando el teléfono, intentando comunicarme con mi embajada. Y bueno, de repente dije, ok, voy a cargar el teléfono acá. Y bueno, unas personas de aquí de Francia, de origen Túnez, nos abrieron las puertas, nos dieron comida, nos dieron espacio, nos ayudaron, de verdad nos orientaron todos estos días. Menos mal, si no la imagen de París iba a ser muy negativa, ¿no? No, para mí no tan negativa, de verdad me parece muy mágica, a pesar de todo, me quedo siempre con lo positivo. Creo que es lamentable que eso ocurra, obviamente, pero pudo haber ocurrido en cualquier otro país, como el caso de la bailarina también. Es un caso lamentable, pero pudo haber ocurrido en cualquier lugar, y bueno, lo importante es tomar lo positivo y obviamente avanzar. Por supuesto. Acabas de volver del Festival de Cannes, donde has asistido al mayor mercado de cine del mundo, ¿no? ¿Presentaste tu película? ¿Cómo le fue a tu película? Bien, estábamos en este tema de la búsqueda de la distribución, programación en festivales, y uno de mis objetivos principales era contactar a lo que era la comisión fílmica y a los encargados de Georgia, específicamente para la película, y bueno, hubo un buen recibimiento de la película. Ellos estaban buscando producciones latinoamericanas, y llegamos nosotros con la película, que habla de una bailarina que además es una superestrella allá. Es un caso muy famoso en la República de Georgia. Y bueno, para nosotros fue bastante emocionante saber eso, además recibir invitación para estar allá y presentarla, proyectarla, porque para nosotros creo que mi paso principal o final más grande que quería tener era una proyección en la República de Georgia, y que de alguna manera tributara a esa bailarina. No es la primera vez que eres invitado al Festival de Cannes, ¿no? Todo por culpa de tu cortometraje Pálida, ¿no? Qué éxito, ¿no? Sí, en el 2019 asistí a un programa del mismo Festival de Cannes que se llama Programa 3 días en Cannes, y actualmente en esta ocasión tuve la dicha y la fortuna de tener 2 de mis estudiantes de mi escuela
allí también en ese programa. Fantástico, ¿no? Oye. Pero volvamos a Guanza. ¿Fue la enorme conmoción que produjo ese crimen allí en Venezuela lo que te dio la idea de llevar al cine esa Sí, historia? yo solamente era un niño de 10 años cuando ocurrió ese crimen. Siempre lo vi a través de la televisión y los medios impresos. Me llamaba mucho la atención, sobre todo por las crónicas. En ese momento se estilaba mucho hacer crónicas policíacas y siempre le seguía el caso y me llamaba la atención estudiarlo y conocerlo. Luego, con los años, cuando empecé a estudiar cine, a hacer cine, dije, ok, ¿por qué no cuento esta historia de mi pueblo, de mi gente, que nos dolió tanto y que de alguna otra manera nos da una especie de vergüenza que haya ocurrido en nuestra ciudad, pero cómo nosotros retribuimos y cambiamos esa imagen para poder hacer verdaderamente arte, que era lo que ella hacía? Fue un crimen casi gratuito, fue un robo vulgar en la calle que acabó mal, ¿no? Exactamente, exactamente. La película va del caso específicamente y recorremos el último día de esta bailarina previo a su baile. Ella fue asesinada justamente luego del baile. Se presentó ese 9 de agosto y en la madrugada del 10 de agosto le arrebataron la vida en la calle allí en Barquisimeto y bueno, de ahí se desenvolvió un montón de persecuciones, obviamente, de los delincuentes, la búsqueda, huyó por aproximadamente 20 días y bueno, luego cuando empezó el caso también duró aproximadamente un año, 2 años. Fueron condenados a 20 años de cárcel, creo, Sí, ¿no? fueron condenados y bueno, perdieron la vida la mayoría allí dentro de la cárcel. La violencia no escapa de la cárcel tampoco, Sí, ¿eh? no escapa de la cárcel y bueno, creo que nadie escapa de alguna otra manera de la violencia. Terrible. ¿Fue difícil obtener, Etzel, información sobre el suceso y sobre todo del proceso de esos asesinos? En el 2019, yo al regresar del Festival de Cannes, por eso para mí Francia es bastante importante, tuve la oportunidad de tener una entrevista así con el periodista Gerardo Oviedo, allá en Venezuela, y cuando le conté que iba a hacer una película sobre la bailarina, él casi que mandó a corte y dijo, yo fui el periodista que siguió el caso. Fíjate. O sea, yo fui el periodista que acompañó todo el caso y él para mí fue un ángel en ese momento porque me consiguió la entrevista con personas muy vinculadas a los delincuentes, personas muy vinculadas al tema del juicio. Incluso en la película, el juez que sale en la película, en la ficción, él es el juez de la vida real. Increíble, ¿no? Sí, ¿Y pudiste ponerte en contacto con la familia de la bailarina? sí, me comuniqué con su madre en su momento, a través de un traductor, que fue el traductor que estuvo en ese momento con la PTJ, o la Policía Judicial de Venezuela. Y bueno, me comuniqué con su madre, ella obviamente adolorida, me comunicó con su hermana, con la hermana de la bailarina, otra de sus hijas, y bueno, con ella obtuve algunas fotografías, pudimos hablar, yo obviamente le hablé de que era un tributo, no quería contar nada malo de la bailarina, además quería más bien como mostrar de que ese último baile para mí en la película que quedara bailando para siempre, es mi objetivo principal y creo que lo hemos cumplido. Y bueno, también busqué la manera de comunicarme con todas las personas que pudiese para hacer real esta película. Es terrible para una madre perder a una hija en esas circunstancias, ¿no? Totalmente, y creo que también para un país perder a quien es tu hijo prácticamente, a quien es una persona con bastante fama y bastante reconocimiento, sobre todo por su trabajo. Por supuesto. Suele decirse que la realidad supera con creces la ficción. El hecho de que tu película esté basada en un hecho real le da más peso que si fuera ficción, ¿no? Sí, totalmente, sobre todo porque en Barquisimeto, en mi ciudad, generó una movida bastante interesante porque la grabamos prácticamente en el proceso del COVID y estuvimos como en esa búsqueda de personas que se sintieran parte de esto y mucha gente se sumaban porque sabían y vivieron de alguna otra manera. El director de actores de mi película era el director del Teatro Juárez, el lugar donde Bailó. se presentó por última vez. Y bueno, así fueron ocurriendo cosas muy mágicas dentro de la película, que todas las personas se sumaban y querían ser parte y estar, porque de alguna manera también decían, yo quiero tributar a esa bailarina. Sobre todo en Venezuela la realidad supera la ficción. Nadie te hubiera aceptado un guión en el que el presidente Maduro fuera secuestrado por un comando de Yais, ¿no? Para nada, ni que lo fueran escrito en la mayor ficción.
¿Cómo viviste esos hechos? Bueno, yo estaba en Barquisimeto, ese mismo día iba a salir a Caracas. Yo estoy ahorita trabajando en Caracas en un documental que se llama La Orquesta Más Grande del Mundo. Iba a salir ese mismo 3 de enero, ya era de madrugada, era la 1 de la mañana, iba a salir con mi director de fotografía. Y bueno, cuando de repente nos dijeron toda la noticia, fue como que, ok, vamos a esperar a ver qué ocurre y comunicarme también con mis amigos que estaban en Caracas, que me dicen que el sonido y todo lo que pasó fue bastante fuerte y horrible, y Terrible, ¿no? traumático además. Por supuesto. Traumático también fue que tu película se tuviera que parar por el COVID, ¿no? ¿Cómo viviste eso? Sí, sobre todo porque nosotros teníamos fecha de inicio de rodaje el 15 de marzo. Y Donde el, empezó todo. exacto, y el 13 de marzo dijeron la noticia del prácticamente detener el mundo y confinarnos. Para nosotros fue bastante impactante, pero sobre todo por el tema de que ya teníamos la comida comprada, ya teníamos cierta comida, digamos, hecha para este tema. Y bueno, decidimos más bien fue como de alguna manera donar a una fundación que se llama Hospitur allá en Venezuela las comidas, algunas comidas para su jornada. Y bueno, para la bendición fue que luego Hospitur fue quien nos hizo prácticamente todo este tema de desinfección, de este tema de las pruebas multivitamínicos a la hora de grabar para cuidarnos, por supuesto, porque es primordial sobre todo cuidar a todo el equipo técnico, actores y demás. Por esos tiempos fuiste no el invitado de RFI, sino el confinado de RFI, que era como se llamaba. Fue un poco difícil, ¿no? Bueno, aprendimos mucha informática, ¿no? También, Sí, sí, totalmente. Y en ese momento estaba seleccionado en un festival aquí en Francia que se llama Mobile Film por Festival supuesto. con un cortometraje llamado Agna. Agna era una historia de una venezolana que no solamente sufría la violencia del confinamiento, había una violencia intrafamiliar y además una violencia sistemática que generaba todo el COVID y obviamente lo que pudiera ocurrir en el país. Terrible. Imagino que una película como Wansa, el casting ha debido de ser muy importante, ¿no? Totalmente. El profesor y director de actores Rolando Ramírez, que era en ese momento el director del Teatro Juárez en el momento de La Bailarina, para mí era bastante importante que él estuviese allí al mando porque podía saber más o menos cómo eran las personas porque las vio, las conoció irónicamente a María Laura Contreras, que es la bailarina principal que hace el papel de Wansa Chergelasvili, no la conseguimos en un casting, fue bastante atípico porque yo la vi en una publicación de Instagram de un amigo que le hizo una fotografía y yo dije, ella se parece, necesito hablar con ella. Y bueno, luego vino un trabajo bastante importante con la maestra Luisa Suárez para desarrollar lo que era la danza, los ensayos, porque obviamente el COVID también nos ayudó, digámosle entre comillas, a que tuviese más tiempo para ensayar y ensayar este tema del baile y que obviamente ella ya bailaba, pero obviamente requiere otro tipo de preparación. Sí, no se improvisa en 4 meses una bailarina estrella, ¿no? Exactamente. Terrible. Era importante también, imagino, rodarla en Barquisimeto, ¿no? Totalmente, en mi ciudad, principalmente por lo que decía de la facilidad que me generaban muchas personas, empresas, partes privadas, públicas, que pudieran ser parte y prestar instalaciones, lugares reales que para mí eran importantísimos, que grabar en los lugares donde justamente ella estuvo, donde se presentó por última vez, que fuese bastante mágico para mí, fue muy mágico hacer esa danza ficción que representaba esa última danza, lugar del asesinato, los lugares principales donde ella estuvo, donde ella recorrió, para mí era súper importante. Y sobre todo el tema del juicio, todo esto me generaba algo que yo decía, necesito que se grabe en Barquisimeto para hacer este tema de ficción, pero también colocarle ese toque, digamos, de la realidad. Además me decías que de ese casting salió un proyecto muy interesante, ¿no? Totalmente, de esa película todos nos vimos como la necesidad de seguir desarrollándonos y el mismo confinamiento generó que se formara como una especie de escuela en la parte actoral y de allí nació Barquicinema. Barquicinema es nuestra fundación, escuela de cine en Barquisimeto, ya tiene 4 años y tiene 50 cortometrajes realizados en estos 4 años, cortometrajes que han sido seleccionados y premiados en festivales nacionales e internacionales. Para mí un orgullo ser productor de esto, al igual que mis compañeros, parte de la escuela. Y que haya nacido esta película también nos parece bastante mágico. Creo que allí hay algo bastante energético, sobre todo porque luego esta escuela
que ocurre en Barquisimeto, que es la ciudad, digamos, de Venezuela, donde nace la industria cinematográfica con Amabilis Cordero. Luego, ahorita en junio, yo llegando, empieza la primera generación en Caracas de nuestra escuela, que allá en Caracas se llama Más Cine Venezuela. Guatsa ya ha ganado un premio, un festival en México, Sí, en ¿no? México, en Atequiza, ganó a Mejor Película Internacional. Para mí, luego de todo de ese esfuerzo de hacer la película realidad, de trabajar para hacer la película realidad, que obviamente siempre una película requiere bastante esfuerzo, pero sobre todo hacerla con lo que tienes en tus manos requiere mucho más esfuerzo. No me lo creía cuando fue seleccionada y para mí ya fue como... Lo logré, ya fue seleccionada. Y cuando ganamos fue, ok, necesito salir a la calle a caminar para respirar y decir, esto verdaderamente no nada más que nos los merecemos o que nos los hayamos ganado, sino que verdaderamente esto potencia a lo que las otras personas también aportaron a la película. Y el estreno va a ser el mes de agosto, si no me equivoco. Sí, en el mes de agosto queremos estrenar en Venezuela específicamente. Queremos hacer un acto bastante hermoso en el teatro. Nuestro plan principal es verdaderamente que se entienda que esta película es un tributo a esta bailarina. Queremos que siempre dance en las películas, que siempre quede allí Juan Sacher Guelasvili en la memoria de lo positivo, de todo lo hermoso que representa el arte para todos, para transformarnos de manera interior y por supuesto también de manera exterior a la hora de la industria, de todo lo que genera el cine. Gracias al COVID, finalmente estrenáis la película 25 años exactamente después de la muerte de la bailarina. 25 años exactamente después de la muerte. Esta bailarina tenía 21 años cuando fue asesinada. Era una chica muy joven y recién casada, además, con el bailarín principal Terrible, de ¿no? la danza tradicional. Y bueno, 25 años después, creo que es bastante especial y es bonito conmemorarlo y poder presentar esta película y bueno, espero también en su momento presentarla en otros espacios para que verdaderamente conozcan no solamente el caso, sino que conozcan esta bailarina y la hermosa danza tradicional de Georgia. ¿La han visto ya los familiares de la bailarina? Todavía no hemos tenido la oportunidad porque el primer contacto que tuvimos con Georgia fue ahorita en el festival, pero es uno de los planes, por supuesto, mostrársela a ellos incluso antes de estrenarla. En fin, muchísimas gracias, Etzel, por haber estado con nosotros. Mucho éxito con tu película Amén. en Venezuela y en el mundo. Permíteme también que dé las gracias a Steven Helsley y a Alexandra Calella, Cayuela, que se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Barquisimeto seguramente, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.